Hola a todos, queridos hermanos, con el gusto de vernos nuevamente, con la bendición de compartir la palabra del día de hoy, con la reflexión que hemos venido de matrimonios y retomando todo lo que hemos hablado, hemos estado analizando la razón del factor más determinante cuando hay problemas en un matrimonio, que es el egoísmo. El egoísmo. Hablando de raíces o síntomas que hemos tenido, pues queremos partir de un versículo para hablar de un síntoma más. Y el versículo se encuentra en la carta a los Efesios. Pero, nada más como pequeño recordatorio, dentro de estos síntomas hemos visto Inmadurez. El tiempo que hay que organizarlo. La mala administración del tiempo. Y el tercero del día de hoy es ahora insensibilidad. Correcto. Bien, el versículo entonces, carta a los Efesios capítulo 5, vamos a hacer lo siguiente. Tú lees esta versión y yo voy a leer otra versión del mismo versículo para comprender palabras más sencillas. Más sencillo. Ok, versículo 17 dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Versión Nueva Traducción Viviente dice: no actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Bueno, entonces, ¿qué es la insensibilidad? Pues es no tomar en cuenta lo que la otra persona siente. Siente, piensa, opina, decide, ¿no? Y en este versículo hay dos palabras o dos acciones que tenemos que pues aprender en ello. Y una es la cuestión de insensatez. Sinónimos de esta palabra es necedad, es locura, que no piensas lo que dices. Y el segundo término es entendimiento o siendo entendidos, dice la versión que leímos, o la que yo leí, perdón, dice procuren entender. Entonces, si nosotros no entendemos lo que nuestra pareja está llevando a cabo, sintiendo o haciendo, podemos ser insensatos, actuar sin pensar, sin comprender ni sentir lo que ella está teniendo. Entonces, el día de hoy, la cuestión de la insensatez, la cuestión de la insensibilidad, nos orilla a esa parte de ser egoístas, de solo pensar en lo que yo creo que es importante, o desestimar, por cierto, lo que la otra persona esté haciendo, o que en medio de esto, pues sea necio y no entienda lo que estoy viviendo. Fíjate, el significado de sensatez quiere decir que es una persona que muestra buen juicio, que es prudente y madura en sus actos y decisiones. Obviamente, insensatez pues vendría a ser una persona que no tiene buen juicio, que es imprudente, que es inmadura tanto en sus actos como decisiones. Entonces, al no ser sensible con las necesidades de tu pareja, de tu esposo o de tu esposa, no tienes un buen juicio de lo que se necesita. Claro. Pondríamos un ejemplo. Yo dijera, oye, me duele la cabeza, ya es de continuo, pues tómate esto. A mí me sirvió, que tú dijeras, a mí me sirvió, pues tómate eso, me lo tomo, pero no sea lo adecuado y sigo con el mismo problema. Entonces, si no se tiene ya un buen juicio de decir, sabes que no te funciona eso, pues hay que buscar otra cosa que te funcione, o definitivamente llevarte al doctor. Estamos dejando el punto de tener un mal juicio, de no ser prudentes y de tomar malas decisiones, ¿no? Claro. En el punto de, aún hasta de decir, bueno, pues que no tienes fe, ya oraste. O sea, si vamos a ser como más muy espirituales en ese punto, podríamos caer hasta en el punto de decir, te falta fe. Y aquí no es si nos falta fe o tenemos mucha fe el que nos podamos aguantar alguna situación de dolor, ¿no? En el caso del dolor de cabeza, es un ejemplo, sino que seamos sensibles a lo que el otro siente. Oye, te duele la cabeza, pues ya van varios días, no se te ha quitado, o sea, ya eso no es normal, pues seamos prudentes, tengamos una buena decisión y vayamos a ver quién nos puede ayudar. En este caso sería el doctor. Porque la insensibilidad tendría a pensar, se te va a pasar, no es tan importante, estás haciendo. Te estás haciendo. Y lo desestimamos y no comprendemos. Mamá, te quieres ir a dormir, no quieres pensando hacer nada. Y entonces no nos ponemos en el zapato de la persona, no comprendemos lo que está viviendo, porque yo creo que cuando a alguien nos duele algo, solamente nosotros lo sabemos.
Ah, ¿no? sí. Eso sí, nadie nos duele como a nosotros mismos. Sabemos el grado del dolor que tenemos, ¿no? Así es. Pero tanto eso en lo físico como el ejemplo de enfermedad, como en el caso de cosas valiosas o importantes, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor recuerdo ahorita una escena de un episodio de Los Simpson. La hija le dice a su mamá: mamá, yo no quiero ser mamá de casa, no me quiero casar porque pues es que nadie valora lo que hacemos. Y la mamá le dice: no, hija, mira, sí, te voy a explicar. Cuando tú hagas el desayuno para tu familia, tú puedes hacer lo más bonito que quieras porque allí les estás expresando cuánto les amas. Entonces hace su platito, fruta, el hot cake, lo decora bonito, ¿no? Y están esperando, ya sirven la mesa y están esperando que llegue Bart y llegue Homero a la familia, ¿no? Entonces los otros dos llegan y el Bart hace su oración sencilla: Dios justiciero, gracias por el puchero. Y pum, 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 se acabó el plato y se van. Y se quedan así como viendo y luego, para ellas eso era muy importante. Para la esposa, los detalles son importantes y nosotros no podemos ser insensibles a esos detalles. Cada uno de nosotros, de nuestra visión para adentro, hay cosas importantes que tal vez para la otra no lo son. Y es donde viene el entendimiento. Por ejemplo, se siente re feo, tú te afanas a hacer algo, cualquier cosa, hombre o mujer. El hombre puede estar haciendo algo, la mujer puede estar haciendo algo, y de pronto llega la pareja: oye, ¿todavía no acabas? Pues, ¿qué has hecho? No, o sea, pensando en la insensibilidad. Nos pasa a los dos, a los dos puede ser. Porque cada uno ya hizo su esfuerzo. Es que medimos el punto de yo haría tal cosa. Yo lo hubiera hecho más rápido. Tiempo, yo lo haría mejor. Cualquiera. No sé. Nos pasa a todos. Entonces somos insensatos. Lo que dice el versículo: no tenemos cordura, no meditamos. No tenemos prudencia y bueno, hacemos cosas o decimos cosas que pueden herir a la pareja, ¿no? Que pudiera ser mucho tiempo que esa persona que oyó algún mal comentario de nosotros lo tenga aquí guardado. Entonces evita mejor ya hasta decir cosas de cómo se siente, porque pues ya le contestaron mal una vez, pues para qué arriesgarse dos veces. Entonces le estamos hablando de la insensibilidad y yo quiero mencionar ahora la palabra de entender, y eso de entender sería también conocer. Por ejemplo, ¿cómo ser sensible a la necesidad del otro hasta que no la conoces? ¿Cómo empatar en lo que la otra persona quiere hasta que no lo conoces? Y eso obviamente es vencer el egoísmo. Porque si no, cada quien, o bueno, en el caso del que tiene esa falta, pues no sabe lo que a la otra persona le pasa, no entiende porque no la conoce. Es que el punto también aquí es que si tú vives con tu esposo o tu esposa, pues debe de darse tal comunión que hasta con los propios ojos, sin hablar, sabes qué está pensando el otro, qué le gustaría el otro. Nos lleva a conocernos, a tener más comunión, a tenerse que ver a los ojos, a tenerse que conocer en momentos en donde saltaría o brincaría el carácter tanto fuerte como el carácter apacible. O sea, tendríamos que haber ya estado viviendo esas condiciones para conocernos, para saber los gustos de cada quien. Hay preguntas que podríamos hacernos simplemente como en básico de: oye, ¿qué color le gusta a tu esposo o a tu esposa? ¿O cuál es la comida favorita para tu esposo o tu esposa? ¿No? ¿Qué número calza? Sí, porque, bueno, vamos a suponer en esa insensibilidad o insensatez que hemos estado hablando, y no ser entendidos, si yo puedo comprar algo y digo: ay, yo se lo voy a llevar esto, ¿no? Y a la mera hora ni es el color, ni es el gusto, hasta alérgico a eso pudiera ser. No hubo un tiempo de comunión, no hubo una sensibilidad de su propia necesidad de él, no hay un conocimiento. O sea, todo eso habla detrás de lo que a mí me falta por pasar tiempo con él o de lo que no pongo atención. Y entonces el poder ser sensatos y ser entendidos en esta cita que estamos leyendo también nos lleva a poder saber afrontar correctamente la situación que estamos viviendo, tanto con sus pros y sus contras, porque si yo no aprendo a ser sensible y sensato contigo o ser entendida contigo, pues yo voy a decir cualquier cosa. Yo voy a contestar cualquier cosa, a lo mejor hasta enojada yo puedo contestar cualquier cosa, al fin que lo que no quiero es perder nada, ¿no? Pero cuando yo sé el corazón de él, cuando conozco lo que le desagrada, lo que le agrada, vengo a ser prudente aún de
lo que yo pudiera lastimar el corazón de mi esposo, y entonces vengo a hacer, a valorar los pros y los contras de mis propios actos, juicios, contestaciones o decisiones. Y eso, en resumidas cuentas, es ser sensato, ser sensible y ser entendido. Dejar de ser egoísta, Claro. es lo que estamos viendo. Me acuerdo ahorita de una historia, una ilustración, como en el hecho de cómo conocernos y al punto de hasta nada más mirarnos para saber qué es lo que siente, piensa el otro. Había un sabio que llega con sus alumnos y les hace una pregunta para ponerlos a prueba en cuanto a pensar y encontrar respuestas. Entonces les dijo, a ver, les tengo esta pregunta. ¿Por qué las personas cuando se molestan se gritan? ¿Por qué se gritan? Y cada quien empezó a dar su punto de vista su opinión. Y dijo, pues yo creo porque por el enojo, pues para ofenderse o porque se quieran hacer escuchar y así. Los dejó hablar y después les dijo, ahora os voy a decir una opinión sobre por qué puede pasar eso. Cuando la gente se enoja y molestia, los corazones se distancian tanto que tienen que gritarse para hacerse escuchar. A medida que esos corazones se acercan, la voz, el enojo no perdura, tienen que hablar más bajo. Cuando cada vez están más cerca, ya no hay que levantar la voz, ya nos escuchamos. Cuando ya cada vez están más cerca, ya ni siquiera hablamos, sino susurramos. Hablamos quedito, nos escuchamos. Cuando ya está tan cerca, ni siquiera hay que hablar, nomás hay que mirarnos. Porque la cuestión del egoísmo se vence cuando dejamos de ser insensibles y cuando somos entendidos. Porque aún si nos equivocamos y aún si en algún momento, porque nos va a pasar, nos vamos de largo y no valoramos su esfuerzo o hacemos resaltar la virtud que está queriendo dar o hacer, nos podemos arrepentir y podemos acercarnos y podemos vencer eso y podemos quitar cada vez que hay esa raíz de insensibilidad que me puede generar egoísmo y me afecta el matrimonio para que me acerque. Y pues todo esto nos lleva a conocer que la voluntad del Señor es que vivamos en prudencia, en armonía, ¿no? Y en entendimiento. En entendimiento, en sensibilidad uno por el otro, que al fin y al cabo eso se revela en cuidado. Entonces, si nosotros nos descuidamos entre nosotros, pues no estaríamos viviendo conforme a la voluntad de Dios. Habría puros pleitos. Pues sí. Quiero que recordemos la primera plática que tuvimos, cuando se habló de los votos. Y la parte bíblica, cuando Dios ha establecido el matrimonio, dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y cuando habla de Adán y Eva, decía esto, y estaban desnudos y no se avergonzaban. El estar desnudos habla de claridad, de conocimiento, de transparencia, de ser sensible a lo que la otra persona siente. Entonces, pues esta es la invitación que tenemos, esta es la plática que hemos llevado con la intención de reconocer el factor que me puede generar problemas en el matrimonio, que es el egoísmo, y la raíz de esto, o el síntoma, es cuando soy insensible, porque no entiendo qué tiene mi pareja, y cuando no tengo sensatez, cuando actúo locamente, cuando soy necio a veces, cuando no considero lo importante que también para ella esto es. Sí, que haya buenas respuestas, buenos tratos entre el matrimonio. Ahí estaremos viviendo conforme a la voluntad de Dios. Es correcto. Pues este es el mensaje, les mandamos un abrazo y oren por cada matrimonio y gracias por su atención. Y esperamos pronto vernos otra vez. Que Dios les bendiga. Buenas tardes.